Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Un satélite de SpaceX ha estado a punto de entrar en colisión con otro satélite de la ESA. Lo vemos. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, ha sido noticia hace 3 o 4 días, probablemente ya estés incluso al tanto, y es que un satélite de SpaceX entró en distancia de colisión de otro satélite de la ESA. Entonces, llegados a este punto, pues la verdad es que hay mucho que ver aquí, hay mucho que ver, porque hasta ahora, y según recuentos, últimos recuentos que se habían hecho, teníamos orbitando en torno a 19.500 objetos de chatarra espacial, ¿no? Nos estaban orbitando. Bueno, pues hasta entonces, cuando un satélite de la ESA o de la NASA o de quien proceda se encontraba con un objeto a la deriva, pues entonces lo que hacía era esquivarlo. Cuando tú tienes un objeto funcional, pues esquivas al que está a la deriva. Sin embargo, ahora resulta que está habiendo una serie de constelaciones de satélites que comienzan a aparecer, entre ellas Starlink de SpaceX. Sabemos que pretende aspirar a 12.000 satélites en órbita. 12.000 satélites sería la megaconstelación de Starlink para dar servicio de Internet a todo el planeta. Bueno, pues desde luego hay quien se opone a todo esto, las asociaciones astronómicas, sin ir más lejos, están bastante en contra de este tipo de mega redes, ¿no? De este tipo, porque parece ser que acabaremos viendo más puntitos en el cielo procedentes de satélites artificiales que de las propias estrellas, con las consiguientes interferencias también a nivel observación, radioobservación, observación infrarroja, todo esto a nivel astronómico, ¿no? Entonces, sí, desde luego está teniendo bastantes detractores este tipo de megaconstelaciones. No obstante, hasta ahora todo sigue con luz verde para este tipo de proyectos, así que Starlink de momento tiene esos 60 satélites orbitando y de momento con esos 60 satélites ya ha tenido el primer problema. Problema, como decíamos, que nos comentaban hace unos días, y es que el ejército de los Estados Unidos había avisado a ambas organizaciones, a la Agencia Espacial Europea por un lado y a SpaceX por otro, advirtiendo del riesgo de colisión, que había un riesgo de colisión de una posibilidad entre 1.000. Ya sé lo que estás pensando. Cuando a ti o a mí nos hablan de una posibilidad entre 1.000, pues nos acordamos de cuando íbamos al colegio y se ponían a rifar un caramelo. Y decías, a mí no me va a tocar un caramelo o lo que fuera, o una goma de borrar, me da lo mismo. Decías, a mí no me va a tocar. Y erais 40 en la clase, entonces una posibilidad entre 40 y a ti nunca te tocaba. Sabías que nunca te tocaba y ese día tampoco te tocaba. Entonces, si eso ocurre con una de 40, pues claro, con una de 1.000, casi que dices, buah, me da lo mismo. Pero claro, aquí no estamos hablando de un caramelo, aquí estamos hablando de un satélite, entonces hay que sopesar qué es lo que ha costado hacer ese satélite, qué es lo que ha costado llevarlo al espacio y ponerlo en órbita, qué función es la que está realizando y qué se perdería si perdiéramos ese satélite. Entonces todo eso lo englobamos, lo metemos en un saco y se aplican una serie de protocolos. En este caso, de una posibilidad entre 1.000, el protocolo ya dice esquivar, hay que hacer maniobra de esquiva, pero no con una entre 1.000. Nos dice el jefe de la Oficina de Desechos Espaciales de la ESA, Holger Krag, nos está diciendo que no solamente con uno entre 1.000 hay que hacerlo, sino que el protocolo va desde una posibilidad entre 10.000, ya hay que actuar con maniobra de esquiva. Entonces, llegados a este punto, la cosa era inminente, había que esquivar. Bueno, pues la situación está de la siguiente forma. El ejército de los Estados Unidos avisa por un lado a SpaceX, por otro a la ESA. SpaceX responde que no va a emprender acción alguna. Por lo tanto, es cosa de la ESA el que quiera hacer maniobra de esquiva o no la haga. La ESA decide emprender maniobra de esquiva y entonces actúa sobre los motores de la EOS y decide quitarlo del medio, acabando de esta forma con toda posibilidad de colisión. Bueno, al final ocurre eso, al final ocurre que los dos estaban en distancia y que al final uno u otro o ambos tenían que hacer maniobra de evasión y resulta que directamente SpaceX dice no voy a hacer nada.
La cosa, llegados a este punto, es que nos planteamos si realmente uno de los dos puede decir eso, puede decir no voy a hacer nada. Probablemente ahora mismo sí, porque no haya legislación al respecto, pero claro, ya resulta que estamos en una situación donde estamos diciendo que vamos a encontrarnos con megaconstelaciones de hasta 12.000 satélites por parte de SpaceX, por parte de Starlink en este caso. Y entonces, claro, llegados a este punto, no es como hasta ahora. Ya resulta que esto va a ser el pan de cada día, lo de andar emprendiendo acciones de este tipo. Entonces, tal vez ahora resulta que lo que haya que plantearse sí sea hacer una legislación al respecto. Porque mismamente la ESA, el año pasado, en 2018, ya registró 28 maniobras de este tipo, ¿no? Pero claro, eran maniobras relacionadas con que iban a colisionar con otro objeto, con un objeto a la deriva, y entonces en este caso, pues claro, ante objeto a la deriva obviamente tienes que maniobrar tú, pero como decimos, ahora va a haber tantos objetos ya, que entonces ahora la cosa será quién tiene que moverse, porque claro, probablemente ninguno se quiera mover. Ten en cuenta que, por ejemplo, un satélite para un sistema de geolocalización, pues imagínate, mover un solo satélite ya resulta que puedes influir en esa red, en lo que viene a ser la geolocalización. O sea que al final, pues es posible que en más de un caso ninguno de los dos se quiera mover, con lo cual tendrá que haber un protocolo en el que se diga, pues tienes que moverte tú. En este caso, por ejemplo, el AEOS de la ESA llevaba ya 9 meses en la zona, por lo tanto tenía más antigüedad en el sitio, pero claro, ¿dónde dice que el que tenga más antigüedad en la zona tenga prioridad? Pues este tipo de cosas me imagino yo que una vez están proliferando este tipo de megaconstelaciones, pues desde luego sin duda va a tener que aparecer algún tipo de legislación al respecto, ¿no? Y lo mismo que tenemos un código vial a la hora de circular con automóviles, pues la cosa por ahí arriba parece ser que ya está llegando a tener que emprender este tipo de acciones. Por otro lado, tenemos a SpaceX que nos dice que tras analizar parece ser que ha habido un error y que realmente no estaban en distancia de colisión. Yo creo que esto lo está diciendo a toro pasado, pero lo cierto es que cuando el ejército ha dicho estáis en distancia de colisión, pues ahí es cuando había que haber actuado y no se actuó. Pero bueno, está diciendo ahora que probablemente haya habido un error al respecto. Desde luego, si ha habido un error, el error ha sido importante, porque, como decía antes, sí, la posibilidad era de una entre 1000, pero recordemos que si la posibilidad hubiera sido de una entre 10.000, también hubiera habido que actuar. O sea que el error de cuánto ha sido entonces, para que no hubiera habido que actuar. Bueno, pues esto es lo que nos dicen desde SpaceX. Por otro lado, desde la ESA nos están diciendo que seguramente los motores del Starlink 44 no van a ser tan rápidos seguramente como los del Aeolus, y en este caso, pues bueno, también hubiera sido lo más propio, ¿no? Tienen mayor velocidad de maniobra. Pero claro, tal vez lo estén diciendo para quitar hierro al asunto. Tampoco se sabe hasta qué punto tienen velocidad de maniobra y desde luego no es SpaceX quien haya respondido no podemos hacerlo por falta de maniobra. No, lo que se dijo es no vamos a emprender acciones. Por lo tanto, pues parece ser que hasta ahora sí se pueda decir este tipo de cosas, pero me da la impresión, la ligera impresión, de que a partir de ahora yo creo que tendrá que surgir un reglamento para lo que está ocurriendo por ahí arriba. Pues nada más, como de costumbre, espero ver tu opinión más abajo y decirte también que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.